Vamos a hacer este ejercicio. Determinar el ángulo de referencia a un ángulo cuya medida es 300 grados. Entonces, vamos a representar este ángulo en posición normal acá. Entonces ya tengo mi plano cartesiano. 300 grados, vamos a medirlo acá. Entonces, 90, 180, 270 y acá 30 grados más nos da los 300 grados. Lado inicial y este sería el lado final. Entonces observen que es un ángulo del cuarto cuadrante. ¿Cuál es su medida? Entonces la medida es de 300 grados. El ángulo de referencia, pues es un ángulo agudo que forman el lado final del ángulo con el semieje X. Es un ángulo agudo, entonces este sería el ángulo de referencia. ¿Qué medida tiene? Entonces, si miramos acá 300 grados, pues este sería 60 grados. Entonces, ese sería el ángulo de referencia. Pero, cuando no queremos hacer el dibujo, sino que queremos utilizar las fórmulas para hallar el ángulo de referencia, entonces acá recordemos la tabla que tenemos para calcular el ángulo de referencia. Esto depende del cuadrante en el que se encuentre el ángulo. Entonces, como el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante, veamos acá, entonces la expresión que me permite hallar el ángulo de referencia es esta. Entonces, vamos a hallar el ángulo de referencia acá. Entonces sería ángulo de referencia igual, para el cuarto cuadrante serían 360 grados menos la medida del ángulo. En este caso serían 360 grados menos, ¿cuál es la medida del ángulo? 300 grados. La resta, 360 menos 300, pues esto nos queda 60 grados. Entonces, acá tenemos que la medida del ángulo de referencia es de 60 grados. Vamos a resolver este ejercicio. Determinar el ángulo de referencia a un ángulo cuya medida es 120 grados, 20 minutos, 15 segundos. Vamos a representarlo en el plano. Es un ángulo en posición normal de 120 grados. Acá trazamos el ángulo, lado inicial, el semieje positivo X, lado final. Observen que el lado final se está ubicando en el segundo cuadrante. Entonces acá un ángulo de 120 grados, 20 minutos y 15 segundos. Recordemos que el ángulo de referencia es el ángulo agudo que forman el lado final del ángulo y el semieje X. Es un ángulo agudo. Entonces, este es el ángulo de referencia. ¿Qué medida tiene? Entonces, si queremos hallar la medida, observando acá, sabemos que hasta acá tenemos 180 grados. Y si a esos 180 grados le restamos los 120, vamos a obtener la medida del ángulo de referencia. También recordemos que tenemos unas tablas acá para hallar el ángulo de referencia de acuerdo al cuadrante donde esté el ángulo final del ángulo. En este caso está en el segundo cuadrante. Para el segundo cuadrante la expresión que me permite hallar el ángulo de referencia está acá. Vamos a anotarla acá. Entonces, ángulo de referencia, o sea, θ sub r, es igual a 180 grados menos el ángulo de referencia, menos el ángulo. Entonces esto me quedaría 180 grados menos, ¿cuál es la medida del ángulo? Entonces acá está 120 grados, 20 minutos, 15 segundos. Bueno, si queremos encontrar la diferencia, entonces vamos a hacerla acá. Vamos a hacer todo el proceso. Entonces sería un ángulo de 180 grados. Vamos a restarle
los 120 grados, 20 minutos y 15 segundos. Vamos a restar. Completemos acá, 180 grados son 0 minutos, 0 segundos. Y recordemos acá, a 0 le queremos restar 15, no se puede. Este le va a prestar 1 minuto, tampoco. Entonces vamos a recurrir acá a los grados. Vamos a prestar 1 grado. Si él presta 1 grado, queda en 179 grados. Y ese grado se viene aquí a sumar con los minutos. Pues 0 más los 60. Entonces acá me quedaría 60. Recordemos, 1 grado son 60 minutos. Ahora sí, podemos prestar acá, que nos preste 1 minuto. Entonces esto quedaría en 59. Y ese minuto acá son 60 segundos. Entonces acá nos quedaría 60. Procedemos a restar. Entonces ahora sí, a 60 le restamos 15, nos quedan 45. A 59 minutos le restamos 20, entonces nos quedan 39. Y acá a 179 le restamos 20, nos quedan 59 grados. Entonces, esa diferencia, 59 grados, 39 minutos y 45 segundos, corresponde al ángulo de referencia. Vamos a hallar el ángulo de referencia a un ángulo cuya medida es 43 sextos de pi. Lo primero que vamos a hacer es convertir este ángulo a grados. Entonces, la medida es 43 sextos de pi o 43 pi sextos. Entonces, está en radianes, vamos a convertirlo a grados. Esto no quedaría 43 por pi radianes son 180 grados sobre 6. Realizamos esta operación, podemos hacerla de esta manera, 180 dividido entre 6 nos da 30 y 30 lo multiplicamos por 43. Vamos a ver cuánto nos da los 30 grados por 43. 3 por 0 da 0, 3 por 3 da 9, 4 por 0, 0, 4 por 3, 12, sumamos 0, 9, 2, 1, 1290 grados. Entonces, el ángulo mide 1290 grados. A este ángulo queremos hallar su ángulo de referencia. Recuerden que el ángulo de referencia es un ángulo agudo entre 0 y 90 grados. Y lo forman el lado final del ángulo y el semieje de las X. Vamos a ver, vamos a representar este ángulo en el plano cartesiano. Entonces, acá ya tengo el plano, es un ángulo en posición normal, cuya medida es de 1290 grados. Enseguida nos damos cuenta, esa sería la primera dificultad, que es un ángulo que excede los 360 grados. ¿Cuántas vueltas estará excediendo? ¿Cuántas vueltas? Entonces, una manera fácil es dividiendo los 1290 entre 360 grados. Vamos a ver cuántas vueltas se pasa. Entonces, 1290 entre 360 está 3 veces, 3 por 0 da 0, que es 0, 0. 3 por 6, 18, que 19, 1. Llevamos una, 3 por 3, 9, y una que llevo 10, que a 12, 2. Entonces, esta división que nos está mostrando, veamos acá, que es un ángulo que excede los 360 grados en 3 vueltas, es un ángulo de 3 vueltas y 210 grados. Entonces, vamos a representar ese ángulo acá, 210 grados, 3 vueltas y 210 grados. Listo. Con azul, triángulo. Entonces acá tenemos 3 vueltas, 1, 2, 3 y los 210 grados. Entonces, ¿cómo nos va a quedar acá?
Este ángulo mide 1290 grados. Y este ángulo acá, este de los 210 grados, me representa el ángulo coterminal con los 1290 grados. Este es un ángulo de 210 grados. Entonces vamos a anotar acá el ángulo coterminal. ¿Cuánto? 210 grados. Ahora sí, a ese ángulo coterminal vamos a hallarle el ángulo de referencia. Entonces, ángulo de referencia para 210 grados. Si tenemos el dibujo, pues nos queda fácil encontrar ese ángulo de referencia. Entonces, 210 grados. Si hasta acá nosotros tenemos 180, el ángulo de referencia es el que forman el lado final del ángulo con el semieje X. Entonces, este es el ángulo de referencia. ¿Cuántos grados tiene? Fácilmente nos damos cuenta que si hasta acá son 180, entonces esto representaría 30 grados. Ahora, si no hemos hecho el dibujo, no tenemos los dibujos, entonces podemos recurrir a las expresiones que nos ayudan a encontrar ese ángulo de referencia. 1290 es un ángulo del tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante acá tenemos la expresión para el tercer cuadrante que nos ayuda a encontrar el ángulo de referencia. Anotémoslo acá. Entonces, el ángulo de referencia es igual para el tercer cuadrante el ángulo menos 180. ¿Cuál es la medida del ángulo? Vamos a tomar la del ángulo coterminal, que fue 210 grados. Le restamos los 180, entonces esto nos va a quedar, al efectuar la resta nos queda 30 grados. Y este es el ángulo de referencia para 43 bisestos, o sea, para 1290 grados.